Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a comentar las distintas situaciones de equilibrio patrimonial que se derivan de la estructura del balance de situación de una empresa y haremos una especial mención a la determinación o cálculo del fondo de maniobra. Antes de nada, recordad, el balance de situación es uno de los documentos o estados contables, documentos o estados financieros integrantes de las cuentas anuales de una empresa. En el balance de situación se mostrará de forma separada y valorados económicamente los activos, el patrimonio neto y el pasivo de la empresa. El Plan General de Contabilidad, en relación con la estructura del balance de situación, dispone que las partidas, los elementos integrantes del balance de situación, se dispondrán en torno a 5 masas patrimoniales. En relación con el activo, con el conjunto de la estructura económica de las inversiones de la empresa, distinguirá entre aquellas partidas, aquellos elementos activos que van a contribuir al desarrollo del negocio y por tanto van a permanecer en la empresa durante un periodo de largo plazo, periodo de tiempo superior a un año, y aquellos elementos, aquellos activos que van a contribuir al desarrollo de la actividad de la empresa durante un periodo de corto plazo inferior a un año. Distingue de este modo entre activo no corriente y activo corriente. El patrimonio neto, el Plan General de Contabilidad lo considera como una masa patrimonial propia. Patrimonio neto ya sabéis que son los fondos propios, los fondos aportados por los accionistas, por los dueños de la empresa o los fondos que se han ido generando a lo largo de los sucesivos periodos de desarrollo de nuestro negocio en forma de beneficios que no se han distribuido y se han decidido que se quedarán en la empresa para contribuir al desarrollo del negocio. Y el pasivo lo distribuye nuevamente en dos masas patrimoniales, pasivo no corriente y pasivo corriente. En el pasivo no corriente aparecerán reflejados todos aquellos fondos ajenos, todas aquellas deudas cuyo vencimiento sea superior a un año, deudas a largo plazo. Y en el pasivo corriente aparecerán aquellas deudas cuyo vencimiento sea inferior a un año, por lo tanto deudas a corto plazo. Recordad igualmente que debe existir una identidad entre lo que la empresa tiene y los fondos que ha utilizado para tener dicha estructura, para poder tener dichas inversiones. Es decir, debe existir una identidad entre la estructura económica, el conjunto de inversiones de la empresa, su activo y la estructura financiera, el conjunto de las fuentes de financiación de la empresa, es decir, la suma del patrimonio neto más el pasivo. Bien, en base a esta estructura por masas patrimoniales del balance de situación de una empresa establecido en el Plan General de Contabilidad, vamos a analizar las diferentes situaciones que pueden plantearse. 4 son las situaciones principales de equilibrio patrimonial. La primera de ellas, la situación de equilibrio financiero, la segunda, situación de desequilibrio financiero, la tercera, la situación de quiebra y la cuarta y última, la situación de máxima estabilidad financiera. Antes de entrar a analizar cada una de estas 4 situaciones, vamos a plantear lo que sería a priori el equilibrio que debería presentarse en el balance de situación de una empresa, en la estructura patrimonial de una empresa. Podría pensarse que todos aquellos elementos del activo no corriente, elementos que van a contribuir al desarrollo del negocio a largo plazo, deberían ser financiados, deberían haber sido adquiridos con fondos, con capitales permanentes, con fondos estables, bien patrimonio neto, fondos propios, bien patrimonio, fondos ajenos, pasivo no corriente. Por tanto, elementos que van a estar en la empresa durante más de un año son adquiridos por capitales permanentes. Por su parte, elementos del activo corriente, elementos que permanecerán en la empresa durante un periodo de tiempo inferior a un año, durante un plazo corto, deberían ser adquiridos o deberían ser financiados por deuda a corto plazo, por deuda cuyo vencimiento será inferior a un año. Bien, pues esta estructura que a priori podríamos considerar la de equilibrio patrimonial, el equilibrio a priori razonable entre masas patrimoniales, tiene un peligro, tiene un posible problema que puede plantearse. El peligro está derivado de desajustes entre la entrada y salida de fondos o entre los cobros y pagos derivados del desarrollo del negocio. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un crédito con un cliente que nos adeuda un importe de 100.000 euros y cuyo vencimiento se produce mañana. Y a la vez tenemos una deuda con la Seguridad Social por importe de 50.000 euros cuyo vencimiento se produce pasado mañana. Nosotros tenemos previsto mañana cobrar el importe de 100.000 euros y con esos fondos pasado mañana afrontar el pago de la deuda de 50.000 euros con la Seguridad Social. Problema que puede plantearse cuando tenemos totalmente identificados los importes de corto plazo del activo, importes que se van a convertir en liquidez en el corto plazo,
e importes de deuda, importes que tendremos que satisfacer, que pagar en el corto plazo. Pues el problema es que mañana el cliente que nos adeuda el importe de 100.000 euros, con los cuales yo pensaba satisfacer pasado mañana mi deuda de 50.000 euros, no nos pague. En ese caso se nos produciría una tensión de tesorería, un problema relacionado con la liquidez. Yo pensaba mañana disponer de 100.000 euros con los que afrontar una deuda pasado mañana, y como el cliente ha resultado fallido, no satisfizo su deuda en la fecha de vencimiento, yo pasado mañana me encuentro con que no dispongo del capital, de los fondos líquidos, de la tesorería, de la liquidez con la que pensaba afrontar dicho pago. Pues bien, la forma de evitar o de cubrirse o de contar con una cierta garantía para evitar estos posibles desajustes entre cobros y pagos derivados del desarrollo normal de nuestra actividad sería la situación que hemos denominado de equilibrio financiero. En esta situación, como veis, existe lo que se denomina el fondo de maniobra, un fondo de maniobra positivo. Es decir, el activo corriente, los fondos que han sido invertidos y destinados al ciclo de explotación normal de la empresa, fondos que se convertirán en liquidez a corto plazo, en un periodo de tiempo inferior a un año, son superiores a el pasivo corriente, es decir, a las fuentes de financiación ajena a la deuda, cuyo vencimiento se va a producir en un periodo de corto plazo, en un periodo de tiempo inferior a un año. De esta manera conseguimos no tener exactamente identificado o no depender del pago de nuestra deuda a corto plazo, de los vencimientos de deuda a corto plazo, con los importes del activo corriente de vencimiento igualmente que se van a convertir en liquidez en el corto plazo, sino que tenemos una parte del activo corriente superior al pasivo corriente y por tanto en caso de que se produzca una situación de este tipo, un cliente que no nos paga, nosotros siempre dispondremos de fondos o tendremos un colchón de seguridad que nos permitirá afrontar el pago pese a que una partida que teníamos previsto que mañana se convirtiese en liquidez haya resultado impagada. Bien, el fondo de maniobra, por tanto, es el exceso del activo corriente sobre el pasivo corriente, o lo que es lo mismo, es la parte de los elementos de las partidas del ciclo normal de explotación de la empresa, del activo corriente, que son financiadas con capitales permanentes, bien patrimonio neto, bien pasivo no corriente, deuda a largo plazo. La forma de determinarlo, teniendo clara cuál es la estructura del balance de situación por masas patrimoniales y teniendo la visión gráfica del mismo, es muy sencilla. Como veis, no es más que sumar patrimonio neto y pasivo no corriente, los capitales permanentes, y restarle el importe del activo no corriente. Directamente obtendríamos aquella parte de los capitales permanentes que excede del importe del activo no corriente y por tanto se está destinando a financiar los elementos, las partidas integrantes del activo corriente. O bien, gráficamente, como veis, se puede determinar también por diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Las partidas que van a permanecer en la empresa con carácter a corto plazo, integrantes del ciclo normal de explotación de la empresa, importe del activo corriente menos el importe de la deuda cuyo vencimiento se va a producir a corto plazo en un periodo de tiempo inferior a un año. Para que lo veamos de forma numérica, pues supongamos que el activo no corriente tiene un importe de 50.000 y el activo corriente otro importe de 50.000 unidades monetarias. La estructura financiera: 40.000 unidades monetarias son de fondos propios, de patrimonio neto, 25.000 de pasivo no corriente, de deuda con vencimiento a largo plazo, periodo de tiempo superior a un año, y 35.000 de pasivo corriente, deuda a corto plazo. Pues bien, el importe del fondo de maniobra no va a ser más que la suma del patrimonio neto más el pasivo no corriente, 40.000 más 25.000, 65.000, menos el importe del activo no corriente, 50.000, o bien la diferencia entre el activo corriente, 50.000, y el pasivo corriente, 35.000. Ambas operaciones determinan la misma región que aparece representada en rojo del fondo de maniobra de la empresa, y por ambas vías obtendríamos el importe de 15.000 unidades monetarias correspondiente al fondo de maniobra. Por tanto, la situación de equilibrio financiero es aquella en la cual disponemos de un colchón o margen de seguridad que nos permitiese hacer frente, poder solucionar de forma inmediata a un problema derivado de un desajuste entre los flujos de cobros y pagos derivados del desarrollo de la actividad de la empresa. Representa, por tanto, como acabamos de comentar, el fondo de maniobra, la parte del activo corriente o circulante del ciclo de explotación normal de la empresa, como lo denomina el Plan General de Contabilidad,
que es financiada con recursos o capitales permanentes. Actúa como colchón o margen de seguridad destinado a cubrir posibles desfases entre las corrientes de cobros y pagos derivados de la actividad corriente, del ciclo económico de corto plazo de la empresa. Por lo general, es decir, con carácter general, no necesariamente ni en todo caso, las empresas con un fondo de maniobra positivo van a tener una mejor posición para hacer frente a las obligaciones derivadas de la financiación a corto plazo, evitando que se produzcan tensiones de tesorería. Segunda situación de equilibrio patrimonial, sería la situación opuesta a la que acabamos de ver. Acabamos de ver la situación de equilibrio financiero, pues a continuación veremos la situación de desequilibrio financiero. En esta situación de desequilibrio financiero, como veis, lo que se presenta es la situación contraria. En este caso tendríamos un fondo de maniobra, pero con resultado negativo, o lo que es lo mismo, el importe de las partidas integrantes del ciclo normal de explotación de la empresa, partidas incluidas en el activo corriente, en el corto plazo, partidas que se van a convertir en liquidez en un periodo de tiempo inferior a un año, son inferiores a el importe del pasivo corriente, es decir, al importe de las deudas a corto plazo, o lo que es lo mismo, el importe de las deudas que deberán satisfacerse en un periodo de tiempo inferior a un año. Por tanto, en esta situación es posible que tengamos que enfrentarnos a problemas relacionados con la liquidez, que se produzcan tensiones de tesorería o tensiones de liquidez en la empresa. Lógicamente, si nosotros las partidas integrantes del activo corriente que se van a convertir en liquidez son por importe de 100.000 euros y nosotros este mismo año vamos a tener que afrontar pagos derivados de vencimientos de deuda por importe de 150.000 euros, en algún momento no vamos a disponer de liquidez suficiente para poder afrontar el pago de estas deudas. Ojo, esto es una situación teórica de desequilibrio financiero, es una situación que se estudia en el ámbito teórico para distinguir lo que sería la situación de equilibrio, de desequilibrio y analizar la estructura de masas patrimoniales de un balance de situación. Esta situación de desequilibrio financiero no tiene más que la implicación de que en algún momento vamos a tener que buscar la forma de obtener liquidez que no sea directamente vía conversión de las partidas del activo corriente en liquidez, porque va a llegar un momento en el que tendremos que afrontar pagos y no disponemos de fondos líquidos. Esa es la única repercusión que tiene esta situación. Esta situación no va a tener generalmente, o al menos en el caso que está representado en esta diapositiva, mayores consecuencias que irnos a una entidad financiera, hablar con el directora de turno y pedirle fondos para poder afrontar el pago con la seguridad social que vence pasado mañana y que no disponemos de liquidez. Si somos una empresa solvente, tal y como se muestra en esta imagen, no vamos a tener ningún problema en obtener fondos para poder afrontar nuestra deuda. Con esto quiero decir que una empresa se encuentra en esta situación, no estamos ante una situación de desastre o de peligro de supervivencia de nuestra entidad, ni hay que poner en la calle al director financiero, ni hay que plantearse ninguna cuestión con mayor trascendencia que el hecho de que estamos en una situación de desequilibrio financiero. Es decir, en algún momento vamos a tener tensiones de liquidez y vamos a vernos en una situación en la que la liquidez de la que disponemos no es suficiente para afrontar un pago. Como digo, si somos una empresa solvente, con un funcionamiento normal y con un negocio estable, tendremos que recurrir a una entidad financiera para que nos dejen dinero para afrontar ese pago que vence pasado mañana, con el inconveniente de que lógicamente la entidad financiera me va a dejar fondos a cambio de un precio. El precio del dinero ya sabéis que es el tipo de interés, que es la retribución que tenemos que pagar por esos fondos que nos prestará en este caso la entidad financiera para poder solucionar nuestra situación. Por tanto, desequilibrio financiero, pero no estamos en una situación en la que haya que plantearse el cierre del negocio ni despedir al todo el personal, porque es una situación que puede producirse con carácter transitorio y que no tiene por qué causar ningún problema. Tercera de las situaciones, situación de quiebra. En esta situación sí estamos en problemas, sí estamos en peligro, sí tenemos una empresa que no es solvente. Tenemos una empresa, como veis en la imagen, el importe total del activo es inferior al importe total de la deuda. O lo que es lo mismo, el patrimonio neto es negativo. Las pérdidas que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo han hecho que el patrimonio neto, los fondos propios de nuestra empresa, tengan una cifra negativa.
las pérdidas se han comido todo el importe del capital aportado por los accionistas y todos los posibles importes en concepto de reserva que podríamos haber acumulado en otra etapa de bonanza empresarial. En este caso sí estamos ante un problema, estamos en una situación en la que todos los bienes y derechos que la empresa tiene, es decir, todos los bienes del activo, tienen un valor inferior a todo el importe de la deuda que tiene contraída la empresa. Esto es una situación de quiebra, situación que habrá que ver cuál es la mejor forma de solucionarla. ¿Situación de quiebra implica que la empresa se cierra pasado mañana y se terminó el negocio? Pues depende. Si estamos hablando de un negocio que está en una etapa de madurez o de declive y bueno, no somos capaces de reinventarnos o no somos capaces de innovar para bueno, pues crear nuevos productos o prestar nuevos servicios que nos permitan salir a flote, pues a lo mejor sí que hay que plantearse pues, liquidar la sociedad y se terminó la empresa. Si estamos en un negocio que puede tener la posibilidad de sobrevivir, ¿cómo revertiríamos esta situación de forma rápida? Pues oye, hablando con los dueños de la empresa, con los accionistas, diciendo hay que hacer una aportación de capital, hacemos una ampliación de capital, vamos a absorber esos resultados negativos y revertiríamos esta situación, ¿vale? Con lo cual estamos en una situación de quiebra, esta situación sí es preocupante, tenemos un patrimonio neto negativo, las pérdidas que hemos ido acumulando a lo largo de sucesivos periodos han absorbido todo el importe de los fondos propios y bueno, pues habrá que ver cuál es la mejor solución que se le da a esta empresa. En cualquier caso, estamos ante una situación de quiebra. La última de las situaciones, de las 4 situaciones que con carácter general se pueden plantear en el equilibrio patrimonial de una empresa, es la situación que se denomina por la literatura financiera de máxima estabilidad financiera. ¿Esto qué quiere decir? Pues en este caso, en esta estructura que vemos en la diapositiva, no se presenta la posibilidad de tensiones de liquidez. No va a llegar el momento en el que nosotros no dispongamos de fondos para afrontar nuestra deuda, ya que nosotros no tenemos deuda. Somos una empresa en la que toda nuestra estructura económica, todas nuestras inversiones, todo nuestro activo, tanto no corriente como corriente, ha sido financiado por fondos propios, por patrimonio neto, por dinero aportado por los accionistas o por beneficio que se ha ido generando a lo largo de sucesivos periodos y que se han quedado en la empresa en forma de reservas para poder afrontar pues todo el desarrollo de nuestra actividad, de nuestro negocio. Por lo tanto, como situación de equilibrio patrimonial, es una situación de máxima estabilidad financiera, es decir, en este caso no se van a producir tensiones de liquidez. No obstante, cabe advertir que esta situación no tiene por qué ser la estructura más rentable para los accionistas. Va a ser una situación que evite cualquier problema relacionado con la liquidez, cualquier problema derivado de pagos que haya que afrontar por deuda, por fondos ajenos, ya que nosotros gestionamos nuestra actividad con dinero de los accionistas, pero que no va a ser la estructura más rentable. Veamos esta última afirmación con un ejemplo. Todos sabemos que la rentabilidad se mide por relación, por cociente, entre el beneficio que hemos obtenido y el importe de la inversión del desembolso que hemos realizado para obtener dicho beneficio. Pues bien, vamos a suponer 2 situaciones, una empresa X y una empresa Y. Como veis, el beneficio que obtienen ambas empresas es exactamente el mismo. 5.000 unidades monetarias de beneficio para la empresa X, 5.000 unidades de monetaria de beneficio para la empresa Y. Como veis, en la estructura patrimonial de ambas empresas existe una diferencia clara. Teniendo un mismo importe del activo total de 100.000, la empresa X financia el 50% de ese activo con fondos propios, con fondos aportados por los accionistas o beneficios no distribuidos que se han generado a lo largo de la vida del negocio, y el otro 50% con financiación ajena, con fondos ajenos, con deuda, por un importe de 50.000 unidades monetarias. Mientras que la empresa Y, su activo de 100.000 euros, lo financia en su totalidad con fondos propios, con patrimonio neto, con fondos aportados por los accionistas y beneficios generados a lo largo de los sucesivos ejercicios económicos. Pues bien, si determinamos la rentabilidad financiera, la rentabilidad que obtiene el capital, la rentabilidad que la empresa genera a sus accionistas,
en base a los fondos propios al patrimonio neto de la empresa, vemos cómo en el caso de la empresa X la relación entre los 5.000 euros de beneficio neto que genera y los 50.000 euros de fondos propios, de fondos aportados por los accionistas, es del 10%, mientras que la rentabilidad de la empresa Y, por relación entre los beneficios obtenidos, los mismos 5.000 unidades monetarias, y el importe de los fondos aportados por los accionistas, en este caso de 100.000 euros, la rentabilidad que la empresa genera a los fondos propios, a los accionistas, es del 5%. Por tanto, empresa Y, mucho más estable financieramente que la empresa X, en el sentido de que la empresa Y no va a verse sometida a las tensiones de liquidez, a las tensiones de tesorería que hemos analizado en las situaciones anteriores, a las que sí tendría o podría tener que enfrentarse la empresa X. Por lo tanto, empresa Y se encuentra en una mejor situación en cuanto a la estabilidad financiera del negocio, mientras que la empresa X está generando una mayor rentabilidad. Por lo tanto, máxima estabilidad financiera no tiene por qué suponer máxima o mejor rentabilidad financiera del negocio para sus accionistas. Hasta aquí el contenido de esta sesión. Como ejercicio práctico, buscar en la red las cuentas anuales de cualquier gran empresa y analizar su situación de equilibrio patrimonial, analizar la distribución de las masas patrimoniales, su estructura económico-financiera, y en base a estas pinceladas que hemos dado sobre las situaciones patrimoniales posibles que pueden presentarse, realizar un análisis sencillito para ver cuál es la situación de equilibrio patrimonial de la empresa. Gracias por vuestra atención, un abrazo y hasta pronto.